¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Tu Salud a través de Cayetano Más. Hay una enfermedad que es una afección cerebral que va a causar alteración del movimiento, alteración mental, del sueño y otras áreas más. Estamos hablando de la enfermedad de Parkinson. Para hablar de esta enfermedad hemos nosotros invitado a un neurólogo de la Universidad Prueba de Cayetano Heredia, al doctor Martín Tipismana. Él es neurólogo clínico y también trabaja en el servicio de neurología del Hospital Cayetano Heredia. Martín, ¿cómo estás? Gracias, Leslie. Gracias por darme la oportunidad de poder conversar contigo y también con la población en general. Empecemos con la definición. ¿Qué es la enfermedad de Parkinson? La enfermedad de Parkinson es un desorden neurológico que afecta fundamentalmente al movimiento, con temblores, con dificultad para iniciar o mantener el movimiento. Algunos pacientes pueden tener también asociado algunos problemas en el sueño, algunas conductas en el sueño, insomnio, pueden tener estreñimiento, pueden tener alguna dificultad para pasar alimentos y algunos pueden tener también algunos desórdenes emocionales como depresión, como ansiedad y otros trastornos cognitivos. Eso implica entonces que la persona que tenga Parkinson no todos son iguales. Correcto. Correcto. Como en muchas enfermedades, Leslie, encontramos un porcentaje que tiene algo típico, pero un porcentaje, quizás más del 50%, que no cumplen, digamos, los criterios, lo típico, y que tienen algunos síntomas o es más larvado, ¿no? Como en muchas condiciones, en diabetes, hipertensión, etc. La enfermedad de Parkinson, ¿qué la causa? ¿Tenemos un agente que lo cause? En relación a la etiología y la causa, pareciera que esto es algo más multifactorial, ¿no? En la que va a haber implicancias genética, va a haber una implicancia ambiental, quizás la parte nutricional, algunas infecciones quizás. Al momento, los estudios no han podido demostrar un agente causal específico, pero se considera que hay una sumatoria de situaciones, ¿no? En algún momento pensaban que pudo haber sido, por decir alguna, la polución o el aluminio, por ejemplo, ¿no? En un momento estuvo, pero estudios en poblaciones no documentaron realmente eso, ¿no? Pero actualmente esta enfermedad, su etiología no es bien precisada y se asume que hay diferentes factores en general. ¿Todo el cerebro se afecta o hay alguna parte que se afecta más? En realidad, el comienzo de esta condición suele afectar una área que denominamos un área estructural dentro del cerebro que se denominan ganglios basales. Estas estructuras, que son la parte interna del cerebro, comienzan a tener alguna dificultad en la formación de la dopamina, que es un neurotransmisor, que es una sustancia química en el cerebro que va a ayudar a mantener el movimiento. Recordemos que el movimiento tiene, por decirlo de esta manera, dos partes. Una que es el movimiento voluntario, digamos neto, y el control de este movimiento, ¿no? Si yo voy a coger un vaso, entonces hay una fuerza, por decirlo, neta, bruta, por decirlo en ese momento, pero hay un control del movimiento. Entonces ese control del movimiento es que se ve afectado cuando la dopamina está disminuida en el sistema, y esto genera pues una suerte de anormalidad en el movimiento, no en la fuerza neta como tal. Esta afectación me imagino que es más en adultos que en jóvenes. ¿Cuándo es la edad más o menos prevalente? Sí, esto es de hecho una condición que aparece con frecuencia, digamos, a partir de los 55 o 60 años en adelante, ¿no? Sin embargo, hay una condición la cual puede presentarse también a edades más tempranas como los 40 o 35 años, ¿no? Excepcionalmente, los Parkinson juveniles que puedan comenzar en la adolescencia o antes de los 20 años, eso es excepcional, pero hay casos a los cuales se denominan Parkinson temprano, digamos, no inicio juvenil, digamos, ¿no? Pero la mayor parte de veces esto aparece a partir de los 55 años en adelante. ¿Preferentemente algún género, un sexo en particular? No. Quizás las referencias mencionan algo discreto hacia los varones, pero en general, a nivel mundial, en general, todas las razas, en Asia, en Oceanía, en América, digamos, la incidencia es bastante parecida, ¿no? Con una discreta, digamos, tendencia hacia los varones. Pero cuando estás en consulta y vienen alguien sospechando Parkinson, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes que hay? En principio,
Uno de los síntomas iniciales es la presencia de un temblor discreto. Habitualmente esto suele ser más unilateral, ¿no? Es decir, no es al reposo. Habitualmente es al reposo, ¿no? ¿Qué significa reposo? Estar viendo televisión, estar escuchando la música, estar en casa sentado y sin movimiento, ¿no? Estar viendo el partido de fútbol, el típico ejemplo, versus el estar en movimiento es el comer, ¿no? Llevar la cucharita, ¿no? El coger el vaso. Eso es un temblor al movimiento si es que alguien lo presentara, ¿no? Correcto. Pero habitualmente el paciente lo tiene sentado, ¿no? Yo estoy sentado conversando con ustedes, contigo, y en este momento tengo un temblorcito en la mano. Habitualmente es unilateral, porque algunos temblores, digamos, tienen una presentación en ambos lados, o también hay un temblor cefálico, ¿no? De hecho, muchas personas buscan atención por la presencia de estos temblores, ¿no? La mayoría de ellos, obedecen a otras causas, ¿no? Que no es Parkinson. El otro síntoma o la otra molestia que el paciente refiere es una suerte de rigidez, de dificultad en iniciar el movimiento, ¿no? Al comienzo discreto, o a veces tienen un dolor en el hombro porque hay una disminución del movimiento y dicen, no, ha sido el esfuerzo físico, la bolsa que he cargado, el ejercicio, y pueden tener como una especie de dolor que al comienzo va como presentándose, pero se vuelve un dolor crónico, ¿no? A veces el temblorcito es muy discreto, no es un temblor también muy llamativo, ¿no? Y esto son las dos condiciones básicas. Ya más adelante puede haber un compromiso en el sueño, ¿no? Un compromiso en la marcha también que puedan ir presentando los pacientes. Entonces, teniendo algunas áreas involucradas, una forma de hacer diagnóstico sería con imágenes. En principio, Leslie, déjame mencionarte que el diagnóstico de Parkinson, como en otras condiciones, fundamentalmente es clínico. Excelente. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que el médico capacitado, no necesariamente es el neurólogo, puede ser también un médico entrenado, recoge los síntomas que el paciente refiere y, en segundo lugar, examina al paciente, ¿no? Ve el tono muscular, lo hace caminar, etcétera, le hace ponerse un abrigo, sacarse un abrigo, escribir, ¿okay? Algunas pruebas, y quizás en una o dos sesiones uno puede tener una idea bastante clara sobre ello. Muchas veces, si es que la enfermedad es de un inicio temprano o tiene algunos meses, va a ser un poco más difícil quizás, ¿no? Pero si ya tiene algunos pacientes, pueden tener un año, por ejemplo, probablemente el diagnóstico puede ser un poco más fácil. De hecho, actualmente las imágenes, como muchos pensamos, una tomografía, una resonancia, son importantes, ¿no? Para descartar algunas otras condiciones que estén relacionadas o algunas formas de parkinsonismo, ¿no? Termino diciéndote, Leslie, que hay una diferencia entre lo que es la enfermedad de Parkinson propiamente dicho con parkinsonismo. El parkinsonismo más frecuentemente visto son por medicamentos, ¿no? Pacientes que toman algunos medicamentos pueden producir como si fuera Parkinson. Algunas infecciones pueden producir síntomas como si fueran Parkinson, pero ambas condiciones tienen evoluciones y pronósticos diferentes. Y manejo diferente también. Si te preguntaron las imágenes, porque todas las personas ven cualquier síntoma neurológico y de frente quieren imágenes. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es una buena evaluación, una buena historia clínica y una evaluación médica y clínica del paciente. Correcto. Eso es importante en relación a este diagnóstico, a esta condición, porque es la evaluación clínica. Vuelvo a insistir en que nos va a dar los datos principales y el diagnóstico. ¿Tiene tratamiento, manejo? Si lo manejo inicialmente, al medio, muy avanzado. De hecho, los pacientes buscan atención por este trastorno de movimiento, esta dificultad, ¿no? Hay profesores, por ejemplo, gente que está trabajando ahí. Actualmente el medicamento más frecuentemente usado es la reposición de dopamina, que viene con una prodroga que es levodopa. Este fármaco está en nuestro medio y es uno de los fármacos con los cuales iniciamos el tratamiento.
También existen algunos otros fármacos que se denominan agonistas de dopamina, que ayudan también digamos, a reponer, son similares a la dopamina y ayudan justamente a estos sistemas, ¿no? En los hospitales de nuestro país tenemos acceso a estos fármacos. La respuesta es sí. Sí, los fármacos, la levodopa, carbidopa, que es este medicamento, sí contamos en los hospitales públicos y en general la seguridad en las clínicas. Algunos hospitales, pocos, tienen algunos otros medicamentos que también pueden ayudar, sobre todo en pacientes que tienen un Parkinson moderado o avanzado, en las cuales necesitamos sí la utilización de otros fármacos que ayuden a controlar los síntomas. Algo que la gente va a querer saber es si consume la dopamina en estas formas, ¿la enfermedad se detiene? Esta es una pregunta importante porque esta es una condición que con el tiempo pudiera ir avanzando. El tratamiento fundamentalmente va a controlar los síntomas, ¿no? Vale decir los síntomas del temblor y la rigidez, ¿no? En relación a esta parte del tratamiento, recordemos que Parkinson tiene dos hallazgos clínicos importantes: los síntomas motores, temblor, rigidez, dificultad para caminar, y los síntomas no motores, ¿no? Que pudieran ser problemas de sueño, problemas de depresión, ¿no? Problemas de constipación. Entonces, para los síntomas no motores, los tratamientos son un poquito más difíciles, pero hay también unos fármacos que ayudan de hecho, para la rigidez y para el movimiento sí usamos estos medicamentos, ¿no? Dependiendo del momento en el cual el paciente se encuentra, vamos a ir dando la dosificación adecuada, ¿no? Conjuntamente con la medicación, ¿habría que hacer también fisioterapia? Sí, ese es un punto importante. Al ser esta una condición, Leslie, motora, una dificultad en el movimiento, la terapia física está como un pilar, como parte del tratamiento, ¿no? Eso siempre lo mencionamos y lo recordamos a nuestros pacientes, en la cual tienen que hacer estas actividades, ¿no? Hay personas que hacen caminatas, hay personas que hacen un ejercicio físico un poquito más intenso. Hay que también realizar alguna actividad Manual fina. Manual fina, exacto. Como poder dibujar, como poder escribir, como poder pintar, jardinería quizás. De hecho, esta sumatoria entre el fármaco y la terapia física va a dar un beneficio importante en el paciente. Algo que me imagino los hijos de pacientes con Parkinson van a preguntarte, como comentabas, es: ¿hay herencia del Parkinson? En principio, recordemos que el Parkinson en general es una condición esporádica, es decir, no tiene una relación directa a un causante o a la parte genética. Y esto se dé, Leslie, casi en el 90% o 92% de la población que tiene Parkinson no tienen familiares que hayan tenido. Solamente el 8% de ellos, un poco más, un poco menos, según las referencias, sí van a tener algún familiar que ha tenido Parkinson. Pero yo les diría en general que nos mantengamos calmados. No es que obligadamente un familiar, hijo de un paciente con Parkinson, él o ella va a hacer la enfermedad necesariamente. Eso no es así, ¿no? Y eso genera mucha angustia, mucha preocupación en los hijos de estos pacientes. Pero les quiero mencionar que digamos, esta parte no es así, no es una condición, una herencia, como en otras condiciones sí lo son, ¿no? Si hubiese un Parkinson en una persona, inicia a los 55, en otra puede empezar a los 70 años, ¿la evolución y progresión de ambos es la misma? Mientras más temprano es mejor, mientras más tarde es mejor. Tu pregunta es muy importante, Leslie. Recordemos que esta condición, cuando nos afecta a los 55, 60, estamos en la etapa productiva de la vida, ¿no? De hecho, el paciente busca ayuda, tenemos que darle todo el tratamiento adecuado. Entonces, como tiene una chance de medicamentos, de actividad física, entonces esto pudiera ayudar en la evolución de la condición.
Los Parkinsons que inician un poquito más tardío, habitualmente son un poquito más, menos intensos, por decirlo de esta manera, ¿no? Se juntan con elementos que los mencionamos en general en geriatría como parte de la edad, ¿no? Entonces un paciente que tiene Parkinson ya camina, que tiene unos 70 años o 65 años, 80 años, ya camina lento, ya su desplazamiento lento. Entonces habitualmente tienen una menor sintomatología, pero de hecho hay que tener mucho cuidado también con ellos, ¿no? Por las caídas que puedan tener, ¿no? Pero en el grupo inicial sí, igual, ambos tratamientos en ambos grupos son importantes, pero en el grupo de jóvenes quizás tengamos que dar una medicación un poquito más intensa, ¿no? Algo que también la gente pregunta es alimentación. ¿Hay algo que pueda mejorar la memoria? La parte cerebral, porque mucha gente va a consumir complejo B, le dicen que coma cierto tipo de sustancias, ciertos animales, sopa de rana, etc. ¿Hay algo de todas esas cositas que puedan comer mejorar la parte cerebral? Creo que en general todos siempre vamos a buscar, digamos, una mejor alimentación para una condición, ¿no? Pero claro, es algo muy básico entre todos, incluyendo entre los médicos. Pero la evidencia demuestra, digamos, lo siguiente. El paciente en general con Parkinson específicamente debe tener un control general de cualquier otra enfermedades que pueda él tener en principio, ¿no? Si tiene colesterol alto, tiene que tener una dieta adecuada hacia el control del colesterol y quizás una medicación que ayude a controlar. Si es diabético, tiene que tener un buen control de la diabetes. Si es un hipertenso, tiene que tener, y también lo que implica la dieta del paciente hipertenso, ¿no? Baja en sal, ¿no? Cuidado con los líquidos, ¿no? Tabaco, etc. Entonces, de esa manera, creo que esto es importante en un principio en el paciente con Parkinson. Lo segundo es vitaminas, ¿no? Quizás la vitamina, que en principio no hay ninguna vitamina que haya demostrado tener un cambio en el curso natural de la enfermedad, pero los antioxidantes, ¿no? Como la vitamina E, pudieran tener algún efecto, ¿no? Sobre muchas condiciones, y también como en esta condición neurodegenerativa que podría de alguna manera tener o paliar como parte de este mecanismo, ¿no? Diríamos que las otras vitaminas, complejo B, vitamina D, vitamina C, no han demostrado al momento tener una acción sobre. Porque ahora todo el mundo se inyecta vitamina C porque la vitamina C mejora todo. Claro. Y eso no es cierto. Esa es una realidad. Nosotros acompañamos a los pacientes y de una manera, digamos, de una parte de una información técnica y médica, no es que no las usen, por ejemplo, no es que no las usen, ¿no? Pero eso no va a tener una acción sobre la enfermedad. ¿Y hay alguna manera de prevenir el Parkinson? Te cuento, por ejemplo, alguien dice para mejorar la demencia, leer más, ¿no? Algún tipo de actividad que evite que tú... Has mencionado, Leslie, algunos puntos importantes que justamente los síntomas no motores del Parkinson tienen que ver con esta parte quizás de la memoria, ¿no? De la depresión, de la ansiedad, los trastornos del sueño, ¿no? Que eso es importante, ¿no? Pero las recomendaciones en general son siempre las dietas saludables, ¿no? El ejercicio, la actividad física es importante, dado que esta es una condición de síntomas motores. La actividad física es importante, ¿no? Nos encontramos, Leslie, con pacientitos que son sedentarios, ¿no? Entonces cuando van a hacer ejercicio les cuesta, ¿no? O no tienen esa constancia, ¿no? Es un poquito más difícil, pero el ejercicio puede de alguna manera ayudar a que la tonificación y ayudar en esta condición que afecta habitualmente la parte motora. ¿Hay alguna otra medicación que haya salido últimamente que esté mejorando en algo, algún estudio nuevo que haya? Anticuerpos monoclonales, quizás esto como parte de los estudios. La ya conocida células madre, que al momento puede tener cierta acción sobre otras condiciones cardíacas, ¿no? Al momento las células madre todavía no están como parte del arsenal técnico descritas en las guías
realmente, ¿no? A pesar que todos sabemos que hay lugares donde se proponen hacer células madre o colocar células madre, la evidencia todavía al respecto está en caminos de poder documentarla exactamente. Entonces, esto implicaría, ya en términos de finales, una persona que tenga alguna condición con alteración de cualquier área del organismo tiene que buscar atención médica de todas maneras. Claro, ¿no? Siempre es importante. A veces minimizamos algún hallazgo o algún síntoma, ¿no? Ya va a pasar. Sí, ¿no? Sí. ¿No? Habitualmente son los hijos, ¿no? O la señora, ¿no? Que se dan cuenta. Que se dan cuenta, ¿no? Y uno intenta... esta es una condición también algo larvada, lenta, ¿no? Que va poco a poco, ¿no? No es que comience en una semana, digamos, son 2 semanas y no, es algo más larvado, quizás de meses, ¿no? La familia es que se da cuenta y casi entre que invita y obliga a nuestros pacientitos a tomar una consulta, ¿no? En resumen, ¿cómo manejaríamos para la población en general, si tengo un paciente con Parkinson, qué debería de hacer? Yo creo que en principio una persona con una sospecha o hallazgos de Parkinson tiene que tener una evaluación clínica con un médico entendido en este diagnóstico, y lo principal es tener la evaluación y proponer una forma de tratamiento inicial. Déjame decirte que yo diría que casi el 50% de los pacientes inicialmente tenemos que hacer una observación, Leslie. No es que de frente uno le dice, oye, tienes Parkinson y tienes esto. No, no es así. Claro. ¿No? Muchos pacientes, ¿no? Incluso que tienen una condición, tenemos que observar. Al ser esto una condición seria, por lo que implica el diagnóstico, tenemos que ser consecuentes en tener una información clínica. Y a veces la información clínica implica tener una segunda visita, dejar algunas recomendaciones como actividad física, me gustaría que usted haga lo siguiente, no quiero verte en unas 2-3 semanas o un mes para ver. Entonces estas serían las recomendaciones iniciales, ¿no? La atención inicial, la evaluación por el clínico va a tomar una decisión en relación a tener algunas visitas, hacer terapia. Quizás una de las primeras recomendaciones, los primeros actos es hacer terapia, ¿no? Vemos el resultado, si fuera necesario hacer algunos exámenes generales en búsqueda de otras condiciones que puedan de alguna manera digamos agravar, ¿no? O enmascarar, ¿no? Como diabetes, como tiroides, como el colesterol, ¿no? De algunas alteraciones, y si fuera necesario, por ejemplo, alguna imagen también, ¿no? Si el médico cree pertinente, ¿no? Eso creo que es las recomendaciones. Bueno, Martín, te agradezco tu presencia, espero contar contigo en otra ocasión. Muchas gracias. Gracias, Leslie. Bien, ya lo escucharon. Cualquier alteración que estamos viendo en la parte motora o en otra área tiene que ser siempre evaluado por el médico, un especialista que maneje el tema muy bien y quien le va a dar todas las pautas necesarias para el tratamiento, para el diagnóstico y todo lo que requiera su paciente para que esté siempre estable con ustedes en la casa. Esto fue todo por hoy, nos vemos la próxima semana. Gracias.